Ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años. La Santa Sede lo confirmó hoy en la madrugada a través de un comunicado. Murió en su residencia en la Casa de Santa Marta a las 7:35 hora del Vaticano, 3:35 de la madrugada centro de México. En el mensaje se detalla que el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de la Iglesia. El cardenal Kevin Joseph Farrell escribió: toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. El mismo cardenal Kevin Farrell hizo el anuncio momentos después. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Sin duda, la noticia de su muerte sorprendió a toda la Iglesia Católica porque el Papa Francisco reapareció en la Basílica de San Pedro en este domingo de resurrección para la bendición Urbi et Orbi. Durante su participación en la celebración de Pascua fue visto aún en silla de ruedas y con dificultades para hablar. Tras desear buena Pascua, el Papa pidió que el maestro de celebraciones litúrgicas diera lectura del mensaje que preparó. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Así fue como las campanas de la Basílica de San Pedro del Vaticano anunciaron la muerte del Papa Francisco. Hace un par de horas, en honor al Papa Francisco, las campanas de la Catedral de Notre Dame en París sonaron 88 veces en alusión a la edad que tenía el sumo pontífice. Y aquí en México también sonaron las campanas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en honor al Papa Francisco poco antes de las 4 de la mañana. Le quiero mencionar, por supuesto, que esta transmisión especial por la muerte del Papa Francisco se está llevando a cabo a través de Imagen Televisión, de Imagen Multicast y de Imagen en la Ciudad de México 90.5, en Imagen Radio. En todas las plataformas de Grupo Imagen estamos con esta transmisión especial. Por supuesto, después de la muerte del Papa Francisco, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Hace unos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum escribió a través de su cuenta de X: muere el Papa Francisco, un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo para los católicos y los que no lo son. Es una gran pérdida y haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz. A las 5 de la mañana con 44 minutos. Minutos antes, dentro de las reacciones políticas, también destaca la de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien escribió: lamento mucho el fallecimiento del Papa Francisco, descanse en paz.
Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, compartió que con profundo pesar nos despedimos hoy del primer pontífice latinoamericano, el Papa Francisco, dirigente de la Iglesia Católica desde el 2013, quien siempre estuvo al lado de los pobres y de la justicia. Buscó que la palabra fuera el medio para lograr la paz en el mundo. En el ámbito internacional, Javier Milei, presidente de Argentina, escribió: con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, también lamentó el fallecimiento del Papa, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables, destacando que deja un legado profundo. Minutos después se informó que el gobierno decidió declarar 3 días de luto oficial. Entre los primeros personajes políticos que lamentaron la muerte del Papa fue J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. En su cuenta en X escribió: acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Me alegro haberlo visto ayer, aunque todavía estaba muy enfermo, pero siempre lo recordaré por la homilía que dio en los primeros días de la COVID, que aparece a continuación. Fue realmente hermosa. La Casa Blanca colocó un mensaje: descanse en paz, Papa Francisco, junto a 2 fotografías, una con Donald Trump y su esposa Melania, junto al pontífice, y otra más de J.D. Vance. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, lamentó la muerte de un gran hombre, un gran pastor, de quien dijo tuvo el privilegio de disfrutar de su amistad, sus consejos, sus enseñanzas, que no cesaron ni siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, escribió: desde Buenos Aires a Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí con la naturaleza, que esta esperanza se eleve continuamente más allá de él. Mi esposa y yo enviamos nuestros pensamientos a todos los católicos y al mundo doliente. Y sobre el fallecimiento del Papa Francisco, el arzobispo Carlos Aguiar Retes emitió una carta en la que detalló que tuvo la gracia de conocer de cerca al sumo pontífice y de compartir momentos de comunión y discernimiento pastoral. Señaló que durante su pontificado el Papa Francisco nos enseñó a caminar como iglesia sinodal, a cuidar de la casa común y a no olvidar nunca a los más pequeños y a los más vulnerables. Finalmente aprovechó para convocar a los fieles, comunidades religiosas y sacerdotes a participar en la celebración de la Eucaristía que se llevará a cabo en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe el día de hoy a las 12 horas. Miren, más de este tema, le preparamos una breve semblanza para destacar los momentos más importantes en la vida del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, nació el 17 de diciembre de 1936 en un barrio ubicado en la capital de Argentina. Creció con 4 hermanos y fue criado por sus padres, un empleado ferroviario y una ama de casa originarios de Italia. A muy temprana edad, aprendió el catolicismo cuando entró al colegio salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en la localidad de Ramos Mejía. Durante su juventud, laboró como empleado en una florería e incluso fue cadenero en una discoteca. Su vida dio un cambio radical a los 21 años cuando decidió convertirse en sacerdote. El 11 de marzo de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús, ingresando al seminario del lujoso barrio de Villa Devoto. Años más tarde, se mudó a Chile, donde obtuvo una licenciatura en filosofía y un año después regresó a Argentina para dar clases de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. 4 días antes de cumplir 33 años, fue ordenado sacerdote y desde entonces tuvo una larga trayectoria. En 1992 fue consagrado obispo titular de Auca para ejercer como uno de los 4 obispos auxiliares de la capital argentina y en 1998 recibió el cargo de arzobispo de Buenos Aires. Un 13 de marzo del 2013, Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, primer Papa argentino y también primer Papa jesuita. Realizó 47 viajes visitando más de 66 países, incluido México en el 2016.
A sus 21 años, Francisco fue sometido a una cirugía en la que le quitaron parte de uno de sus pulmones tras presentar complicaciones respiratorias, problema que arrastró toda su vida y precisamente el pasado 14 de febrero fue hospitalizado por una bronquitis que se complicó a una neumonía bilateral. El sumo pontífice originario de Argentina será recordado por hacer un llamado a favor y ayudar a los sectores más vulnerables. Para Imagen, Felipe Hernández. Precisamente el camarlengo, que es Kevin Farrell, que es exactamente el encargado de certificar la muerte, como ya lo habíamos platicado antes. Anteriormente se hacía con un pequeño martillo de plata, en donde se daba 3 veces en la frente del Papa, preguntándole si estaba dormido. Ahora lo que se hace es preguntarle por su nombre de bautizo, que es Jorge Mario. Jorge Mario, ¿estás dormido? E inmediatamente al momento que certifica hay que quitar el anillo del pescador, que es el sello de los documentos oficiales del Vaticano, del Papa, y se destruye con una especie de molino. Se deja también, en el caso que sea plata, que sea oro, se deja también ese material para la fabricación del nuevo anillo del pescador, del nuevo Papa, y se sella el apartamento Vaticano. Anteriormente era en el Palacio Apostólico, ahora es la habitación 201 de la residencia de Santa Marta. Y ahora esperar los 15 días para el cónclave, y en esos 15 a 20 días se tendría que hacer una nueva elección. Así es. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Pues bueno, estamos en esta cobertura especial precisamente por la muerte del Papa Francisco. Lo que estamos viendo son imágenes en vivo desde la Plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, en el corazón de la ciudad de Roma. Obviamente siempre hay mucha excitación al respecto de la muerte de un Papa. Se hacen esta serie de ritos que combinan tradición, que combinan simbolismo y además de todo también la legislación católica, como ya se lo estábamos comentando antes de irnos a la pausa. Primero, la confirmación de la muerte, que la tiene que hacer el cardenal camarlengo Kevin Farrell, encargado de verificar esta muerte, llamando 3 veces al Papa por su nombre de bautismo, Jorge Mario, y posteriormente la destrucción del anillo del pescador. Una ceremonia que será diferente, ya que a diferencia de otros papas, el Papa decidió que fuera enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, y además con un ataúd abierto. Entonces esto va a cambiar, yo creo, que el protocolo. Así es, hay que recordar que el ataúd tiene 3 capas, una capa de plomo, 2 capas de madera, de ciprés primero, plomo en el centro y después de madera la más cercana. Regularmente los ataúdes de los papas son ataúdes que están cerrados. El Papa decidió que no fuera así. Incluso él en el 2024, hace poco tiempo, cambió toda la ceremonia que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con sus funerales, para que fuera menos suntuosa, por decirlo de alguna forma. Como ya se lo estábamos también explicando, tras la muerte del Papa se lleva a cabo el proceso conocido como cónclave. Este es un término que proviene del latín cum clave, que significa bajo llave, con el que se elegirá a su sucesor. Cuando el Papa en turno muere o renuncia, se lleva a cabo el proceso de cónclave. Esta palabra proviene del latín cum clave, que significa con llave. Esto hace referencia al hecho de que los cardenales se encierran bajo llave durante la elección. El cónclave es una tradición arraigada en la historia de la Iglesia Católica, que ha evolucionado a lo largo de los siglos para garantizar la elección de un nuevo Papa de manera justa y transparente. Esta reunión se realiza 2 semanas después de la salida del último Papa dentro de la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano. Participan todos los miembros del Colegio Cardenalicio menores de 80 años, quienes tienen derecho a votar por quién será el próximo pontífice. Ellos juran mantener el secreto absoluto sobre todo lo que ocurre durante el proceso. Se realizan votaciones en secreto, máximo 4 diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Para ser elegido Papa, el candidato debe obtener una mayoría de 2/3 de los votos. Si no se alcanza la mayoría, se repiten las votaciones, y si van 3 días de votaciones y aún no hay elegido, los miembros se toman un día entero para descansar y orar. Cuando un candidato obtiene la mayoría requerida, se le pregunta si acepta la elección.
Si consiente, escoge el nombre del Papa que llevará. Afuera, los fieles pueden tener una pista de lo que ocurra adentro. Tras quemar la papeleta de votaciones, si de la chimenea de la Capilla Sixtina emana humo negro, quiere decir que aún no se ha elegido un nuevo Papa. Pero si sale humo blanco, significa que se ha elegido al nuevo Papa. El cardenal decano anuncia la elección al mundo con la famosa frase Habemus Papam, es decir, tenemos Papa. El nuevo pontífice aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro para dar su primera bendición, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Ahí también comienza a asumir sus responsabilidades como obispo de Roma y líder de la Iglesia Católica. Esto incluye la toma de posesión solemne de la Catedral de Roma, la planificación de su agenda y la designación de sus colaboradores. Luego se realizan misas y ceremonias para celebrar el inicio del pontificado, dando inicio a su periodo de liderazgo. Boni Moctezuma, Imagen. El sitio oficial de la Santa Sede en redes informó hace unos momentos que, según lo previsto por el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, esta tarde, lunes 21 de abril a las 20 horas, su eminencia reverendísima, el cardenal Kevin Joseph Farrell Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, presidirá el rito de certificación de la muerte y la colocación del cuerpo del Papa Francisco en el ataúd, por lo que invitan a participar en el rito que se llevará a cabo a las 19:45 hora local en la capilla de Domus Sanctae Mater. Esto en el eminentísimo decano del Colegio Cardinalicio de los Familiares del Papa, al director y al vicerrector de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y mire, durante su pontificado, Francisco hizo modificaciones para su funeral, como se lo estábamos comentando, y el de sus predecesores. Ritos funerarios desde apenas el 4 de noviembre del 2024 que deben de resaltar el papel del Papa como pastor y discípulo de Cristo. Son 3 los cambios que primordialmente autorizó el Papa Francisco a las exequias papales. El primero de ellos tiene que ver con la forma en la que sus restos mortales serán expuestos a la feligresía en la Basílica de San Pedro. La segunda modificación eliminó los 3 ataúdes de roble, ciprés y plomo que por siglos se utilizaron para resguardar los restos del jefe de la Iglesia Católica en el mundo al momento de morir. La tercera modificación es la de no ser sepultado en las grutas del Vaticano, donde se encuentran los restos de la mayoría de los papas, sino tener su última morada en el lugar preferido durante su papado. Este último cambio implicará trasladar el féretro con el cuerpo del Papa Francisco de la Basílica de San Pedro a la Basílica de Santa María la Mayor, un trayecto de más de 40 minutos si es que se decide realizar a pie y con el acompañamiento de los fieles. ¿Qué llevó al jefe del Estado Vaticano a reformar el ritual funerario y precisar qué debe hacerse del momento en que fallece hasta ser sepultado? Se estima que los funerales del Papa podrían extenderse de 3 a 6 días. Para Imagen, Isabel González Aguirre. En este momento nos vamos a enlazar con nuestra compañera Marinelli Tremamuno, que está allá precisamente en Roma, con quien platicamos el día de hoy muy temprano. Querida Marinelli, ¿cómo estás? Muy buenos días otra vez. Muy buenos días, Paco. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es lo que se ha vivido en estas horas después de que se ha anunciado la muerte del Papa Francisco allá en Roma? Empieza a haber movilizaciones ya en la Plaza de San Pedro. ¿Cómo se siente el ambiente allá en Roma? Sí, un ambiente bastante sobrio, de recogimiento. Iniciamos el día con el sonar de las campanas de la Basílica durante 10 minutos, anunciando de este fallecimiento inesperado del Papa Francisco, que al parecer podría ser consecuencia de su corazón, que no habría resistido durante horas de la madrugada hasta su fallecimiento a las 7:30 de la mañana. Ya se ha confirmado de parte de la Santa Sede el rito de la comprobación de la muerte. Esto va a suceder a las 8
8 de la noche. Lo va a presidir el cardenal Farrell, quien estaría en compañía de algunos familiares del Papa Francisco. Aún no sabemos quién exactamente de su grupo familiar. Recordemos que él tenía raíces piemontesas, así que tiene también familiares italianos, además de su familia cercana de origen argentino. Y adicionalmente estaría presente en este rito el director de Higiene y Sanidad de la Ciudad del Vaticano. El primer cambio que vemos es que tradicionalmente este rito se realizaba en el apartamento de los papas, que se encuentra ubicado en el Palacio Apostólico. Recordemos que el Papa Francisco no ocupa este apartamento. Él desde el inicio de su pontificado decidió estar en residencia Casa Santa Marta, así que en esta ocasión no se va a realizar en el apartamento pontificio. Este rito se va a realizar en la capilla privada del Papa Francisco en su residencia en Casa Santa Marta. Posteriormente sabemos que como parte del protocolo se tiene que destruir el anillo del pescador, esto para evitar de que pudieran ser falsificados algunos documentos, y adicionalmente en las próximas horas pudiéramos tener algunos otros detalles, pero por ejemplo ya podemos prever que él no se va a encontrar, sus restos no van a ser sepultados en 3 urnas como se hacía tradicionalmente. Él pidió que fuese en una urna sencilla de madera como un ciudadano común, y también pudiéramos prever, como comentaban anteriormente, que sus restos sean trasladados a la Basílica Santa María la Mayor, una basílica muy querida por el Papa Francisco, pues allí se encuentra la imagen Salus Populis Romani, que es una virgen que era muy venerada por el pontífice y también una virgen que representa también era importante para los diferentes papas anteriores, pero particularmente el Papa Francisco veneraba esta virgen y la visitaba cada vez que había un viaje. Incluso cuando salió de su última hospitalización, él fue hasta la Basílica Santa María la Mayor rompiendo el protocolo para llevar su salud. Sí, así es, mi querida Marinelis, y como ya también lo habíamos dicho, ¿no? Como parte también de estos ritos, la gobernanza de la Iglesia queda en manos del cardenal Camarlengo, porque es importante, todos los dicasterios, todos los directores de esos dicasterios, que podría ser el símil de los secretarios de Estado, quedan ya sin ningún tipo de poder ejecutivo, y la gobernanza de la Iglesia tiene que seguir. Así es, y otra figura súper importante es el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, que es el cardenal más anciano del Colegio Cardenalicio, y es quien tendría también la función de conformar el cónclave, esto por decisión del Papa Francisco, que habría renovado su cargo a inicios de este año. Y seguramente en los próximos días, además del cardenal Farrell como persona que va a estar a cargo de la sede vacante, el cardenal Giovanni Battista Re tendrá esa responsabilidad de organizar el cónclave que va a decidir el futuro de la Iglesia Católica. Marinelis, ¿habrá un tipo de manifestación en las calles de Roma, en algunos establecimientos? ¿Se ha dado alguna manifestación por parte de la ciudadanía? Al momento lo que tenemos es el llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana, el cardenal Zuppi, que ha pedido que todas las iglesias a nivel nacional se abran, que suenen sus campanas anunciando el fallecimiento del Papa Francisco, y que adicionalmente, aparte de permitir que los fieles, porque hoy aquí en Italia se celebra, esto lo explico para quienes no lo saben, hoy es la Pascueta, es el día posterior a la celebración de la Pascua, es un día de júbilo para la Iglesia. Ahora, además de este ambiente, digamos, de Pascua, ahora tenemos también el llamado de la Iglesia Católica Italiana, de la Conferencia Episcopal, a elevar una oración por el Papa Francisco y de sonar las campanas de todas las iglesias de Italia. Marinelis, pues te agradecemos mucho, por supuesto, este reporte. Vamos a estar muy pendientes de estar contigo con todos los acontecimientos que se vayan dando allá en la ciudad de Roma, y pues para darle puntual seguimiento, ¿no?, a todos los ritos y a todo lo que dice el derecho canónico después de que sucede la muerte de un papa.
Sí, Paco, y una última información de última hora es que todos los eventos que estaban programados esta semana con motivo del Año Santo, recordemos que es una época bien particular la que se está viviendo, es el Año Santo de la Esperanza, han sido suspendidos. Específicamente, recuerdo que el 27 de abril estaba prevista la canonización de Carlos Acutis, una canonización muy esperada a nivel mundial desde hace más de un año, muy anunciada. Ya ha sido confirmado oficialmente que no se va a llevar a cabo porque obviamente en este momento la atención está sobre los procesos, el funeral y el luto que inicia a partir de hoy de 9 días del Papa Francisco. Muy bien, Marinelis, muchísimas gracias, estamos muy pendientes. Gracias, feliz día. Gracias, igualmente. Marinelis Tremamuno desde la ciudad de Roma, y se veía al fondo el Vaticano. Y aquí que vamos a hacer una pausa. Más adelante, si quiere, también le vamos a contar un poquito cómo vivió el propio Papa Francisco, el cónclave en donde él fue electo como Papa, qué es lo que le decían los demás cardenales, qué fue lo que dijo cuando le querían poner los zapatos, los pantalones blancos, etcétera. Ya se lo vamos a contar. Ya volvemos. Hace unos minutos el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social: descanse en paz, Papa Francisco. Que Dios lo bendiga a él y a todos sus seres queridos. Y Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, también lamentó la noticia en su cuenta de X. Escribió: el mundo y los católicos despiden al hombre que ocupó una de las figuras más simbólicas de la fe cristiana, el Papa. Más que un líder religioso, el papado representa la continuidad de una antigua tradición, guardián de valores espirituales que han dado forma a las civilizaciones. Para Brasil y el mundo, la figura del Papa siempre ha sido signo de unidad, esperanza y orientación moral. Su partida nos invita a la reflexión y a renovar nuestra fe, recordando el poder de la espiritualidad como guía en los tiempos de incertidumbre. Mire, el propio Papa Francisco en su libro Esperanza narra cómo vivió él el cónclave en el que fue elegido Papa. Cuando empiezan a hablar o cuando se empieza a escuchar en las votaciones mucho su nombre, el cardenal Bergoglio, empiezan los demás cardenales a llamarles la atención. Él cuenta que estaban en una mesa una serie de cardenales europeos que le estaban haciendo muchas preguntas sobre Latinoamérica, que le estaban haciendo muchas preguntas también sobre su vida, y que llega un cardenal y le dice textualmente: dígame, ¿a usted le falta un pulmón?, me preguntó. Y yo: no, me han quitado el lóbulo pulmonar porque tenía 3 quistes. ¿Y cuándo fue eso? Hace mucho, en 1957, dije. Ese cardenal se puso rojo, dijo una palabrota, apretó los dientes y soltó estas maniobras de última hora. Empecé a comprender, o sea, él empezó a comprender que podía haber sido papa. Fue el 4º escrutinio. Y cuando fue el 4º escrutinio, él ya llevaba casi 70 votos de 72 votos necesarios para ser elegido papa, pero cuando estaban haciendo el escrutinio, el cardenal escrutador se dio cuenta que había una papeleta que estaba junto con otra que se había pegado y que estaba en blanco, por lo cual invalidaron esa votación y se hizo la siguiente votación. Fue en el 5º escrutinio, en la 5ª votación. Cuando mi nombre se dijo 77ª vez, fue cuando sonó un aplauso mientras la lectura de los votos continuaba, es decir, ya lo habían elegido papa, y se levantó, según lo que él mismo cuenta, el cardenal Humes, quien había estudiado en el seminario franciscano de Táquiri, en Río Grande del Sur. Se levantó y se acercó para abrazarme y me dijo: no te olvides de los pobres. Dice el propio Francisco en sus memorias que ahí es cuando se le ocurre el nombre que iba a llevar durante el pontificado, Francisco, precisamente por esa cercanía con los pobres. El cardenal Re, que era precisamente el cardenal que estaba organizando la elección, se acercó para mí a preguntarme la pregunta trascendental: ¿aceptaba la elección canónica a sumo pontífice? Acepto, respondí. Me sentí en paz, tranquilo. ¿Y cómo quieres llamarte?, me preguntó entonces el cardenal. Vocabor Franciscus, me llamaré Francisco. Hubo otro aplauso. Las ordenanzas, que son los ayudantes, introdujeron ya las fichas, que son estas papeletas de votación, en la estufa, cargaron unos cartuchos que se tienen también para que salga el humo blanco, y pues ya empezaba a anochecer y empezaron con esto. Mire, esto también lo escribe él textualmente para que usted se imagine ese momento al interior de la propia Capilla Sixtina. Tenía en un dedo el anillo del cardenal y me lo quité, pero en el bolsillo
bolsillo guardaba el anillo de la ordenación episcopal, así que me lo puse. Me querían dar otro. No, me quedo con este, gracias. Me propusieron una cruz hermosa de oro y dije, tengo la de alpaca de la ordenación episcopal. La llevo desde hace 20 años, dijo el propio Papa. Tampoco para el consistorio del 2001 quise un hábito nuevo. El de mi predecesor, el cardenal Carrancino, podía valerme un arreglo, un par de ajustes aquí y allá. Los zapatos rojos, que se acuerda que son tradicionales, que los hace Prada y en Italia. No, gracias, yo uso ortopédicos, tengo los pies un poco planos, dijo el propio Francisco. Pero dice que no hubo nada preparado, que era sencillamente lo que sentía con espontaneidad. Le dijeron que se cambiara los pantalones, porque traía unos pantalones negros, que son los que utilizan los cardenales, y él dijo que no le gusta hacerle al heladero. Entonces salió al balcón con los mismos pantalones que se transparentaban un poquito con el hábito blanco, y que dice que también el primer acto del Papa fue un tropiezo porque no estaba acostumbrado y estaba un cardenal en silla de ruedas a quien abrazó. Así es como él lo vivió, así es precisamente como el Papa Francisco después vivió la votación, vivió cómo lo nombraron precisamente Papa y cómo salió al balcón de la Catedral de San Pedro, en donde dijo que sus compañeros cardenales habían traído a un papa del otro extremo del mundo, ¿no? de la esquina del mundo, creo que fue lo que dijo en ese momento. Y que también otra de las cosas que dicen muy interesantes es que cuando ya él tiene que hacer un brindis, se va ahí de la Basílica de San Pedro, se van a la cena y ya había una limusina preparada. Dijo, no, yo no me voy a subir en esa cosa. Se fue con los propios cardenales en el autobús y cuando hizo el brindis, su brindis fue: que Dios me perdone, que Dios los perdone, le dijo a todos los cardenales. Eso contado por el propio Papa Francisco en sus memorias. Mónica. Gracias, Paco. Y el Papa Francisco realizó declaraciones y tomó acciones que indican una postura más inclusiva hacia la comunidad LGBTQ dentro de la Iglesia Católica. Esto, a pesar de que la Iglesia Católica sigue manteniendo algunas posturas tradicionales sobre la homosexualidad. Vamos a ver esto. El Papa Francisco, antes de ser pontífice, fue el cardenal Jorge Bergoglio en Argentina, donde se opuso a la ley 26.618 que reformó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque aceptaba las uniones civiles para parejas del mismo sexo, no estaba de acuerdo con el matrimonio. En una carta dirigida a monjas carmelitas en 2010, instó a rezar por los legisladores para que detuvieran la ley, que calificó de pretensión destructiva del plan de Dios. Esta posición generó tensiones con el gobierno argentino, incluyendo críticas del entonces presidente Néstor Kirchner, quien acusó a la Iglesia de presionar contra la ley, y de Cristina Fernández de Kirchner, que consideró la campaña de la Iglesia como propia de tiempos medievales. El Papa Francisco, desde su elección en 2013, abordó el tema de la homosexualidad y la comunidad LGBT con un enfoque pastoral y de inclusión, manteniendo la doctrina tradicional de la Iglesia Católica. En 2013, al referirse a un lobby gay dentro del Vaticano, destacó que la orientación sexual no es el problema, sino la formación de grupos de presión. Reconoció que los hijos de parejas homosexuales representan un desafío para la Iglesia e instó a los religiosos a no desalentar su fe. En 2013, en un vuelo de regreso de Brasil, expresó su postura diciendo: «Si una persona es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgarlo?». Este enfoque conciliador se reflejó durante el Sínodo de Obispos sobre la Familia en 2014, aunque el portavoz de la Santa Sede negó cualquier cambio en la doctrina respecto a las parejas homosexuales. En 2015, Francisco contactó a Diego Neria Alejárraga, un transexual español, y le aseguró que Dios ama a todos sus hijos tal como son. Este gesto fue recibido con agrado por Neria, quien se sintió aceptado por la Iglesia tras su encuentro con el Papa. Además, en 2018, Francisco se reunió con Juan Carlos Cruz, un chileno homosexual que había denunciado abusos dentro de la Iglesia, y le aseguró que Dios lo ama tal como es. En octubre de 2020, durante una entrevista para el documental Francesco, Francisco declaró que las personas homosexuales tienen derecho a formar parte de la familia y a tener una convivencia civil. Sin embargo, el Vaticano aclaró que sus comentarios se referían a las leyes civiles y no a la doctrina de la Iglesia. En 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación de Francisco, afirmó que la Iglesia no puede bendecir uniones del mismo sexo, lo que generó reacciones enérgicas de teólogos y sacerdotes en Alemania. A pesar de estas tensiones, en 2023, Francisco aprobó una declaración que permite bendecir a parejas del mismo sexo y a aquellas en situaciones irregulares, marcando un paso hacia una mayor aceptación dentro de la Iglesia. Su evolución en este tema muestra un intento de balancear la doctrina católica con una mayor apertura hacia la comunidad LGBT.
Para Grupo Imagen, Wendy Fernández. Momento de enlazarnos con nuestro compañero Atalo Mata hasta la Basílica de Guadalupe. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues aquí estamos en la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo Amadero, donde pues se está llevando a cabo una misa, pero es la misa de todos los días, la misa de 6. Sabemos que después del fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad, pues mucha gente, seguramente fieles, se van a estar congregando aquí en la Basílica de Guadalupe para orar por el alma del Papa Francisco. Y bueno, hasta hace unos momentos se acaba de ver a un grupo como de 14 fieles peregrinos que ya venían ellos en camino como una rutina peregrina para poder presenciar esta misa de lunes. Y bueno, pero se ha dicho de parte de aquí, de las autoridades de la Basílica de Guadalupe, que se llevará a cabo una misa, eso sí, en honor del Papa Francisco a las 12 del día, así que se está invitando a que pues venga la gente aquí a la Basílica, a la iglesia, al santuario de la Virgen Morena, para que puedan rezar todos juntos por el descanso eterno del Santo Padre. Y bueno, también se ha encomendado de manera especial el alma del Papa Francisco a la amorosa intercesión de Santa María de Guadalupe, por quien siempre, pues todo mundo sabe, tuvo una profunda y entrañable devoción. Hasta el momento no hemos visto mucha gente que haya llegado, digamos, como para con imágenes del Papa Francisco o algo por el estilo. Parece ser que incluso hay algunas personas a las que les hemos preguntado y no tenían conocimiento de la situación, pero en fin, bueno, pues ahorita estamos informándole nosotros a nuestro público de Imagen Televisión que a las 12 del día aquí en la Basílica de Guadalupe se llevará a cabo esta ceremonia religiosa en honor al Papa Francisco, quien murió hace unas horas. Y se dijo que en más de una ocasión expresó incluso el Papa Francisco esta cercanía espiritual con la morenita del Tepeyac, ¿no? Sabemos que le tenía un cariño muy especial y pues acudiendo a ella como consuelo y guía en todo momento. Así que se dijo que hoy se confía en que la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, aquí desde la Basílica, desde su santuario, lo ha recibido al Papa también como hijo amado y peregrino fiel. Así que bueno, pues las cosas hasta ahorita están tranquilas. La verdad es que pues hay personas que se han empezado a reunir poco a poco, pero para venir a la misa de 6, y pues hacemos la cordial invitación nuevamente a las 12 del día para la misa en honor del Papa Francisco, Paco. Muy bien, pues mi querido Atalo, muchísimas gracias y vamos a estar muy pendientes. Hasta luego. Marlene, adelante. Gracias, Paco. Pues también el mundo del espectáculo reaccionó a la muerte del Papa. Miren, Whoopi Goldberg, por su parte, la actriz, destacó que era el más cercano en mucho tiempo, que parecía recordar que el amor de Cristo envolvió al creyente y a ningún creyente se sentía más como el Papa Juan XXIII, que hizo realidad la creencia. Sigue adelante, Papa Francisco, con tu amor por la humanidad y tu risa. Eso dijo la actriz. También Alejandro Sanz también dice: Francisco, no quisiste gustar a todo el mundo, sino decir lo que pensabas y se ajustaba a la palabra de Cristo. Qué gran forma de honrar la esperanza. Descansa en paz, querido hermano. Eso dijo el cantante en sus redes sociales. También Antonio Banderas dice: muere el Papa Francisco, muere un hombre que al frente de la Iglesia Católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados. Y así es, hasta los últimos momentos de su vida ahí estaba para servir a los cristianos, a los católicos. Eva Longoria también compartió un enlace a una publicación que revela la muerte del pontífice, así lo compartió en sus redes sociales la actriz. Plácido Domingo
señaló: gracias por tanto, Santo Padre, que en paz descanse, bienvenido a la casa del Señor. Esto ahí en las redes sociales también de Plácido Domingo. Marco Antonio Solís: la fe es el ardiente deseo de Dios, es la valentía perseverante para convertirse, es valor para amar, es salir siempre adelante. Y el rey Carlos III emitió un mensaje: mi esposa y yo nos entristecimos profundamente al enterarnos del fallecimiento del Papa Francisco. Sin embargo, nuestros corazones apesumbrados se han aliviado un poco al saber que su santidad pudo compartir un saludo de Pascua con la Iglesia y el mundo al que sirvió con tanta devoción a lo largo de su vida y ministerio. La reina y yo recordamos con especial afecto nuestros encuentros con su santidad a lo largo de los años y nos conmovió mucho haber podido visitarlo a principios de mes. Y es que sí, partió un día después del domingo más importante del año para nosotros los católicos. Y también en el mundo del deporte lamentaron su muerte. El Real Madrid lanzó un comunicado en el que mandaron sus condolencias y reconocieron las virtudes de la que fuera el Santo Padre, y durante el entrenamiento los jugadores guardaron un minuto de silencio, así los despidieron al Papa, el histórico club español. Y el Barcelona se limitó a poner un mensaje en que expresaron sus condolencias, despidieron también al máximo pontífice de la Iglesia Católica. Ahí está el comunicado, el tuit por parte del Fútbol Club Barcelona. Y el equipo de fútbol de Argentina, San Lorenzo, del cual el Papa era aficionado, también lamentó su muerte. Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Y en este momento nos vamos a enlazar con mi querida Paola Rojas hasta Italia. Mi querida Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Paco, buenas tardes desde aquí, buenos días para ti allá en México. Estoy en el sur de Italia, en camino a Roma, para compartirles justamente toda la información en torno al fallecimiento del Papa Francisco, quien, bueno, pues como ya se ha difundido a lo largo de estas horas recientes, tenía neumonía y su salud muy comprometida. Y es que el Papa, desde muy joven, perdió un pulmón a los 21 años. Jorge Mario Bergoglio le extirparon un pulmón producto de una infección respiratoria y bueno, pues desde entonces su salud pulmonar fue obviamente muy frágil y especialmente vulnerable. El Papa Francisco, que va a ser enterrado en la Basílica de Santa María Maggiore, no será enterrado en San Pedro, y esta es una petición que él mismo hizo debido a su gran devoción por la Virgen María. Esta Basílica de Santa María Maggiore es una de las 4 basílicas papales que hay en Roma y bueno, le tenía especial devoción, insisto, a la Virgen María, pero además rezaba en ese lugar cada vez que hacía un viaje al extranjero. De los pocos que hizo, hay que decirlo, no fue un papa muy viajero. Y bueno, pues ocurre esta muerte, sí, luego de las celebraciones de la Pascua, luego de su más reciente aparición pública apenas ayer. Esta mañana a las 7:35 de la mañana se hizo el anuncio de su fallecimiento, 7:35 hora de Roma, en este año jubilar, en esta celebración por el jubileo que ocurre cada 25 años y que, bueno, pues convoca a tantos fieles católicos hasta el Vaticano justamente, bueno, pues para cruzar la puerta del jubileo. Yo te saludo a unos metros de la Catedral de Monopoli, en el sur italiano, una de las muchas iglesias que, bueno, pues desde luego reaccionaron hoy a la muerte del Papa Francisco. En ella repicaron las campanas, en ella y en muchas otras, 88 veces. 88 veces se escucharon las campanas por los 88 años que tenía Jorge Mario Bergoglio, 88 de edad, 12 como papa, y pues sin duda un legado interesante el que deja el Papa Francisco. Paco, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfectamente, mi Pau. Y bueno, pues agregar Paco, esto que escuchaba, ya también han comentado en torno a justamente esta pues visión progresista del Papa en términos de, por un lado, la incorporación de algunas mujeres a puestos, desde luego, administrativos, los únicos en los que es posible que participen mujeres, pero en altos cargos administrativos al interior del Vaticano. Está su apertura y su intención, digamos, de conversar o de acercarse a la comunidad lésbico-gay, algo que fue, desde luego, pues también muy polémico al interior de la Iglesia Católica. Un hombre
conciliador, un hombre austero, un hombre que ha pedido que justamente, pues su despedida sea austera, como lo fue siempre él, sobre todo, pues cuando fue cura allá en Argentina, tuvo la mayor cercanía justamente con pues los más desfavorecidos, así que pidió una despedida precisamente sencilla. Pues ya se hablan de algunos nombres, algunos de los posibles sucesores. Son 5 los nombres que más se mencionan. El propio Pietro Parolin, que es actualmente el secretario de Estado del Vaticano, él tiene 70 años de edad, mientras que Matteo Zuppi, italiano, 69. Se menciona también al cardenal filipino Luis Antonio Tagle, se habla de Luis Francisco Ladaria y de Ricardo Blázquez como algunos de los posibles sucesores del Papa Francisco. Muy bien, pues mi querida Paola, vamos a estar muy pendientes de toda la cobertura que hagas desde allá. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Gracias a todos. Buenos días hasta México. Paco, ahora nos enlazamos con nuestro compañero José Antonio García, quien se encuentra en la Basílica de Guadalupe. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, pues nosotros nos hemos desplazado aquí a la Basílica de Guadalupe luego de este anuncio que pues ha dado el obispo Carlos Aguilar Retes en cuanto al la misa que se va a realizar a las 12 del día. Y hace unos minutos también nos han informado aquí que habrá una mención especial por parte pues de los sacerdotes de aquí de la Basílica. A las 9 de la mañana habrá pues un previo aquí en la Basílica, y pues las puertas ya se encuentran abiertas. Está la misa de 7 de la mañana en estos momentos, y bueno, pues nosotros estamos platicando aquí con las personas que pues se han dado cita aquí en la Basílica. Algunos de ellos venían a misa, pero se han enterado aquí de esta pues lamentable noticia de la muerte del Papa. Claro que sí, nos enteramos apenas ahorita que voy entrando. Yo venía a misa y me enteré que pues había fallecido el Papa, y entonces ahorita me voy a quedar hasta las 9 de la mañana para escuchar la otra misa. Es un momento triste, importante para los mexicanos, porque pues tenemos un acercamiento importante hacia él, con los papas, ¿no? Exactamente, sí. ¿Usted qué recuerda de los papas, en especial de este papa? No, pues muchas cosas. O sea, estuvo muy bonito la vez que estuvieron aquí, y la verdad sí, de lejecitos, pero se puede ver. Ajá. Oiga, pero es algo importante para los mexicanos en estos momentos, este dolor. Exactamente, es muy importante para esto. Entonces, a las 9 de la mañana usted se espera también a esta misa. A esta misa para ver. ¿Nos dice su nombre, por favor? Edgar Monroy. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues en estos momentos poca afluencia. Ha comenzado la misa de 7. Ya hay una pues importante presencia aquí de medios nacionales e internacionales para dar cobertura pues este día importante para todos los mexicanos de la muerte del Papa. José Antonio, muchísimas gracias por este reporte, y vamos a estar pendientes de todas las movilizaciones que se den, como bien dices, en la misa de 9 y por supuesto en la misa de 12. Estamos para servirles. Muchas gracias. Esta mañana, Monseñor Jorge García Cuerva realizó una misa especial por la muerte del Papa Francisco y recordó que instó una y mil veces con que en la iglesia debía haber un lugar para todos, y lo recordó como el Papa de los pobres, de los marginados, de los que muchos excluyen. Se nos murió el Padre de todos, el Padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos, y repetía con los jóvenes en Portugal en la última Jornada Mundial de la Juventud: para todos, para todos, para todos. Nos costaba y nos cuesta todavía entender qué significaba ese para todos, pero quizá hoy podamos descubrir que un padre se preocupa de todos sus hijos. Fue el 13 de marzo del 2013 cuando Jorge Mario Bergoglio comenzó a hacer historia. Dejó atrás su nombre y desde ese día se llamó Francisco, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano. Aquí su historia. Habemus Papa.
fratelli e sorelle, buonasera. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, fue el 266 pontífice de la Iglesia Católica y el primer papa latinoamericano en la historia. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, hijo de inmigrantes italianos. Antes de ingresar al seminario, Bergoglio se graduó como técnico químico y trabajó en un laboratorio de alimentos. A los 21 años decidió seguir la vocación religiosa e ingresó al seminario diocesano de Villa Devoto. En 1958 se unió a la Compañía de Jesús, donde completó estudios en humanidades y filosofía en el Colegio Máximo de San José en San Miguel y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. A lo largo de su trayectoria, Bergoglio ocupó diversos cargos dentro de la Iglesia. Entre 1973 y 1979 fue provincial de los jesuitas en Argentina. La espiritualidad y el carácter de Jorge Mario Bergoglio llamaron la atención del cardenal Antonio Quarrasino. En 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Tras servir como vicario general de Quarrasino, en 1997 fue nombrado arzobispo coadjuntor de Buenos Aires con derecho a sucesión. Tras la muerte de Quarrasino en 1998, Bergoglio asumió el cargo de arzobispo de Buenos Aires y se convirtió en el gran canciller de la Universidad Católica Argentina. En 2001, Juan Pablo II lo nombró cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino. Tras la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de San Pedro. Sin embargo, el alemán Joseph Ratzinger fue elegido papa, tomando el nombre de Benedicto XVI. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos consecutivos, de 2005 a 2011. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, el cónclave eligió a Jorge Mario Bergoglio como papa. Tomó el nombre de Francisco en honor al santo de Asís. Francisco es el primer papa jesuita, el primer papa proveniente del hemisferio sur, el primer pontífice originario de América y el primer no europeo desde el Sirio Gregorio III, fallecido en el año 741. Su papado destacó por tener un enfoque en la humildad, la misericordia y la justicia social. Abogado por la atención a los marginados, la reforma de la curia y el diálogo interreligioso. Además, ha mostrado una postura firme respecto al cambio climático y la necesidad de cuidar el medio ambiente. Para Grupo Imagen, Wendy Fernández. Nosotros vamos a hacer una pausa, más adelante le vamos incluso a contar también qué fue lo que hizo el Papa Francisco el 14 de marzo del 2013, que fue lo que marcó también todo su pontificado como un hombre sencillo, que no quería parafernalia, que no quería limusinas ni grandes coches. Al regresar de la pausa. En este momento nos enlazamos de nueva cuenta con Atalo Mata hasta la Basílica de Guadalupe. Querido Atalo, adelante. Paco, seguimos viendo a personas que llegan aquí a la Basílica de Guadalupe, no precisamente, fíjate, por el fallecimiento del Papa Francisco, porque mucha gente se está enterando apenas, pero ya hay peregrinaciones que han venido llegando, por ejemplo, esta peregrinación de Glorioso Cristo de Chiapas desde Berriozábal, ¿verdad? Y estoy aquí con Imelda y con Beatriz, ellas son mujeres integrantes de esta peregrinación que viene desde Chiapas y que llegó antes de las 7 de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Imelda? Muy bien, gracias a Dios. Aquí nos estamos enterando de esta gran noticia de que nos está haciendo falta el Santo Papa. Eso que ya partió, pero estamos consternados, ¿no? Porque él es un apóstol de Jesús para guiar la grey de Dios. Pero ni modo, ya se nos fue. Estamos muy tristes, ahorita nos acabamos de enterar, no lo sabíamos, pero estamos tristes. Para mí pues es una tristeza porque él era una guía para nosotros como el apóstol Pedro. Él era la primera piedra para nosotros de todos los católicos de aquí de esta tierra. Sí.
Doña Betty, ¿no cree usted una gran coincidencia, quizá hasta muy espiritual, el hecho de que ustedes hayan llegado aquí y enterarse de la noticia, pues aprovechar obviamente para orar por el descanso eterno del Santo Padre? Claro que sí, para mí es algo muy especial, ¿verdad? Porque las cosas de Dios son profetas, son grandes personajes, ¿verdad? Y yo lo siento acá que falleció porque lo queríamos, ahora ya quedamos sin esa guía. Pero Dios es muy grande que nos va a mandar a otra persona, ¿verdad? Porque para mí es Dios. Yo así lo quiero, lo estimo al Señor que falleció. Y lo poquito que vamos aprendiendo, porque tenemos una escuelita bíblica y vamos aprendiendo acerca de Jesús. Y yo lo siento harto, porque estoy conociendo un poquito de él. El sumo pontífice Papa Francisco, pues sí, efectivamente fue una persona muy querida y ustedes hacen esta peregrinación cada año con su uniforme, su playerita azul. Sí. Vienen cada año, ¿verdad? Sí, cada año venimos aquí a la Basílica. En primer lugar, acabamos de venir de Tuxtla, pues, y nos venimos de Berriozábal directo acá, porque es una promesa que traemos por la Madre Santísima. Y de ahí ya nos partimos a andar visitando en otros lugares. Pero estamos consternados con esto de que pasó, pero qué dicha tan grande, porque le estamos pidiendo a la Madre Santísima por su alma de él también. Vamos a pedir por él. Pero ya sabemos que él está en un lugar muy bien, donde Dios... Muy bien. Por último, ¿qué puede opinar? ¿Qué desea finalmente a la feligresía, al Papa Francisco, pues que ya se fue de este mundo, pero finalmente lo vamos a recordar, ¿verdad? Claro que lo vamos a recordar y ya no triste, sino contentas, porque ya se fue con nuestro Padre Creador, ¿verdad? ¿Y qué más detrás nos vamos nosotros? Y le damos gracias a Dios también que llega todo su principio y todo un final, ¿verdad? Ahí fue su fin de él y nosotros nos vamos a seguirle a él algún día. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos su sentimiento desde la Basílica de Guadalupe. Paco, regreso contigo. Muchísimas gracias, mi querido Talo. Y mire, nosotros en este momento nos enlazamos hasta Monterrey con nuestros compañeros Briseida Moya y Gerardo Burgoa. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Paco. ¿Qué tal? Buenos días. Saludo con mucho gusto desde el interior de la Catedral de Monterrey. Los regiomontanos, pues amanecimos, los fieles católicos, amanecimos con esta triste noticia de la muerte del Papa Francisco. Bueno, pues quiero comentarte que la gente que llegó muy temprano a escuchar misa de 7 de la mañana, bueno, se mostraron muy consternados y bueno, señalaron que iban a elevar plegarias por el eterno descanso del tan querido Papa Francisco, que recuerdan con mucho cariño como un papa muy diferente, un papa a quien lo recuerdan con muchas personas, pues que era un papa incluyente, un papa que quería mucho a los pobres y que velaba obviamente por ellos. Quiero comentarte que en ese momento está llevando a cabo la misa de 7, que es por parte del sacerdote Alfonso Rogelio Villarreal, quien es el rector de la Catedral Metropolitana de la ciudad de Monterrey. Briseida. Sí, como bien comenta mi compañero, pues conmovidos ante esta noticia, esperando que el próximo Papa continúe con el legado y sobre todo con los temas pendientes. Además te comparto el mensaje del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien comentó: encomiendo a Dios al Papa Francisco, muy agradecido con él por su amor a todos, de modo especial a los que más sufren. Nuestra iglesia de Monterrey hace oración por él, descanse en paz. Y es así como los regiomontanos recibimos esta noticia. En este momento la misa que está siendo celebrada pues ante aproximadamente 25 personas, esperando que pues también la Santa Sede dé próximamente el mensaje del inicio del cónclave. Esta es la información, Francisco. Muy bien, mi querida Briseida, mi querido, por supuesto, mi querido Gerardo, les mando un fuerte abrazo, por supuesto, hasta Monterrey, y vamos a estar muy pendientes de las reacciones en toda la República Mexicana. Así es, muy al pendiente por parte de la arquidiócesis aquí de la ciudad de Monterrey. Solamente hasta este momento se ha dado a conocer el comunicado que leyó hace unos momentos su compañera Briseida Moya del arzobispo Monseñor Rogelio Cabrera López, pero muy al pendiente que es lo que va a pasar, y también obviamente la arquidiócesis aquí de la ciudad de Monterrey. Vamos a seguir en contacto con ustedes si nos lo permiten. Gracias, Gerardo. Gracias, Briseida. Al pendiente, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a enlazarnos hasta el Zócalo capitalino. Ya está mi compañero Rodolfo Dorantes. Mi querido Rodolfo, adelante.
Paco, qué gusto saludarte. A todos muy buenos días. Efectivamente, pues con la muerte del Papa Francisco se espera a la llegada de fieles a la Catedral Metropolitana, templo que hasta el momento no ha abierto las puertas. Y también, bueno, pues hay que mencionarlo que hasta hace unos instantes la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México dobló las campanas en señal de duelo por el fallecimiento del pontífice, hecho que inició alrededor de las 3 de la mañana. Cuando fallece algún miembro del cabildo o un obispo, la campana mayor da 50 toques. Si se trata del arzobispo son 75 y en este caso el Papa quien fallece se dan 100 toques, después se doblan las campanas de la Torre Oriente. Cabe señalar también, Paco, que estamos en esta plaza pública y bueno, pues te informo que las banderas de Palacio Nacional, de los edificios de gobierno capitalino y la principal de esta plaza pública ondean a media asta. Hasta el momento no hay algún comunicado oficial si es por la muerte del Santo Padre, como ocurrió en abril de 2005 con la muerte de Juan Pablo II, pero por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes. Hay que recordar, Paco, que bueno, pues se espera la llegada de los fieles a este lugar. Hasta este momento, pues únicamente compañeros de diferentes medios de comunicación y también personal de limpia se encuentran en esta zona, Paco. Muy bien, querido Rodolfo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pausa, por supuesto, en esta transmisión que va a través de las diferentes plataformas de Grupo Imagen, Imagen Multicast, Imagen 90.5 en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, y por supuesto en Imagen Televisión. Ya volvemos, no se vayan. A las 7 de la mañana con 35 minutos, tiempo de Italia, el Papa Francisco falleció, como lo ha dicho también el Vaticano en un comunicado, regresó a la casa del Padre. Como sucede siempre este tipo de ocasiones, la Plaza de San Pedro, que está en el corazón de Roma, está llena de fieles, de personas que están pues orando algunos por el eterno descanso del alma del Papa Francisco. Estas son imágenes en vivo del Vaticano, en donde deben de ser en este momento a las 2 de la tarde con 32 minutos. También momento de enlazarnos con nuestro querido Pascal Beltrán del Río, el director editorial del periódico Excelsior. Querido Pascal, buenos días. Paco, muy buenos días. Un gusto de saludarte en esta ocasión, pues triste para los fieles católicos y muy significativa para el mundo entero. Pues mi querido Pascal, por supuesto, han iniciado, ya se ha avisado por parte del Vaticano, el inicio de todas las tradiciones, de todo lo que marca el derecho canónico para iniciar ya con la sucesión del Papa. Primero, para declarar la sede vacante, para certificar la muerte del Papa, que lo tiene que hacer el cardenal Camarlengo. Sí. Paco, este es un momento pues muy bien establecido dentro de la norma de la Iglesia Católica. Es un proceso perfectamente delimitado en tiempos y funciones. Ya comenzó este proceso con la certificación de la muerte del Papa Francisco y se espera que en las próximas horas, a las 12 tiempo de México, 8 tiempo de Roma, el cuerpo sea colocado en un féretro en la casa de Santa Marta, donde vivió el pontífice durante su ministerio, y luego en las siguientes horas se espera que el día de mañana ya sea trasladado a la Plaza de San Pedro, de acuerdo con lo que ha dado a conocer el Vaticano. Como lo estábamos diciendo, tú bien lo mencionabas, el cuerpo está en la casa de Santa Marta, en la habitación 201, porque el Papa, siguiendo fiel a su tradición y a su forma de pensar, de estar cerca de los pobres, nunca quiso habitar el apartamento papal, que siempre dijo que no era un lugar de mucho lujo, pero que era muy incómodo y que estaba muy separado y que le gustaba estar con la gente. Decía también todos los allegados al Papa que él siempre, cuando estaba en la casa de Santa Marta, cuando bajaba a comer, bajaba al comedor y le gustaba estar con la demás gente, y que nunca quiso estar en el apartamento episcopal. Dijo que por un asunto psiquiátrico, porque eso lo iba a enfermar. Y tenía detalles que han contado sus allegados, como cargar su propia charola en aquellas cenas en grupo. Siempre cenaba en grupo, nunca solas, y no le gustaba pues ni que le cargaran la maleta ni cargar él su propia charola. Lo hacía todo personalmente. Creo que son signos distintivos de un papado que a través
del ejemplo de su máximo jerarca, pues acercó a la iglesia a las personas comunes y la alejó de ese boato que fue pues tan significativo en años anteriores. Sí, hay también varias anécdotas que cuentan cuando él estaba todavía en Argentina, una localidad muy pobre, que una mujer verdaderamente de una condición muy extrema de pobreza se le acercó cuando supo que había una posibilidad de cónclave y le dijo, oiga, cuando sea papa, cómprese un perro. Y le dijo, oiga, ¿por qué me voy a comprar un perro? Dijo, para que él pruebe la comida, precisamente para que él pruebe la comida y no vaya a tener cualquier tipo de problema, no lo vayan a envenenar. Y dijo, no, hombre, eso no va a ocurrir, ni se preocupe. Mi querido Pascal, ¿nos permites un segundo en la línea? Vamos a enlazarnos hasta la conferencia de mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en este momento para escuchar lo que dice al respecto de este fallecimiento. Lo va a presentar también Pepe y Secretaría de Economía. Para todo esto nos acompañan José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Norma Solano, Coordinadora Nacional de Transformación Digital, Vidal Llerenas, Subsecretario de Industria y Comercio, y Jiménez Escobedo, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo. Además, como siempre, todos los lunes iniciamos con Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, con quienes tienen los precios. Mi querido Pascal, están leyendo en este momento la orden del día de la Conferencia del Pueblo. Mejor regresamos cuando vaya a hablar del Papa Francisco. Y mientras tanto seguimos comentando esto. Estábamos comentando lo que le dijo esta mujer allá en una localidad muy pobre en la Argentina, de que se comprara un perro para que probara los alimentos, como en la Edad Media, ¿no? Que el rey tenía un gato que comía primero que él para ver si le pasaba algo, que le dio mucha simpatía al Papa y también lo plasma en sus memorias. Creo que perdimos la comunicación con mi querido Pascal, vamos a tratar de restablecerla. Y fíjate, mi querido Quique, estamos platicando de lo que hizo el Papa ese 14 de marzo del año 2013. Y, a ver, vamos ahora otra vez con Claudia Sheinbaum, que ya está hablando de la muerte del Papa Francisco. Y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Bueno, ya no nos dio el día de hoy tiempo, pero mañana vamos a también hacer una semblanza del Papa Francisco y para nosotros, más allá de la religión, evidentemente somos un Estado laico, pero siempre defendimos al Papa Francisco por su humanismo y su visión frente a los más humildes. Entonces mañana haremos una pequeña semblanza de su pensamiento. Bueno, entonces empezamos con quién es quién. La otra cosa que quería comentarles saliendo de aquí. Pues bueno, eso es lo que dice la presidenta, que mañana van a hablar de todo el pensamiento del Papa Francisco, un pensamiento muy humanista sin duda. Estaba platicando, exactamente enfrente del Vaticano y en la calle Pablo VI en italiano, está una residencia que la utilizan mucho los cardenales de todo el mundo. Dicen que el Papa para esta elección llegó antes del cónclave y debe haber llegado por ahí del 8 o el 9 de marzo del año 2013 y se hospedó en este lugar que es un hotel. Usted lo puede buscar en todas las plataformas de hoteles. Y es una residencia y hay cuartos. Un hotel 3 estrellas que por su cercanía es muy cómodo para los cardenales. Muy cómodo, porque está verdaderamente cruzando la calle. Si usted ve el Vaticano de frente, la Catedral de San Pedro, está del lado izquierdo. Cruza de verdad la calle y está en esta residencia. Es un edificio de varios pisos en donde la parte de arriba tiene el restaurante, tiene una terraza que se ve perfectamente el apartamento pontificio y tiene también un restaurante y todos los cuartos dan de hecho al Vaticano. En esa residencia él debe haber llegado por ahí del 8 al 9 de marzo, dejó sus cosas, dejó libros y después posteriormente se trasladó a la habitación 207 de la residencia de Santa Marta y después fue cuando vio la habitación 201 en la que él quiso vivir los 12 años aproximadamente que fue pontífice. ¿Pero qué hizo el 14? El 14 de marzo lo que hizo fue subirse, cuando terminó de presentarse, que fue a la cena que habían organizado precisamente también la residencia de Santa Marta, lo querían subir en una limusina. Dijo, yo limusinas, no, me voy en el camión con todos los cardenales, ¿no? Y cuando le dijeron que hiciera el brindis, lo único que se le ocurrió decir, que Dios los perdone por haberme nombrado papa. Pero ese día buscó un Ford Focus azul, que era presumiblemente de uno de los trabajadores administrativos del Vaticano, y eso
es un automóvil que lo utilizó cerca de un año y lo primero que hizo fue pagar la cuenta de la residencia Paulo VI, que no la había pagado. Le dijeron en el Vaticano, oigan, nosotros nos encargamos. No, hay que pagar las cosas. ¿No? Se subió a su coche, pagó, agarró sus libros, se agarró sus cosas y efectivamente en ese coche se movió durante un año. La verdad es que era una persona de una sencillez que le habló a su kiosquero, como él le decía, que era el vendedor de revistas y de periódicos, y le dijo que ya no le llevara el periódico, que porque ya no lo iba a necesitar. Le voy a cambiar el número de la dirección. Exactamente. Entonces le preguntó también si lo iba a volver a ver. Le dijo, sí, yo siempre estaré con ustedes, refiriéndose precisamente pues de la sencillez que tenía. ¿Está mi querido Pascal por ahí? Mi querido Pascal. Aquí estamos, Paco. Aquí estamos. Pues sí, sin duda todo este tipo de detalles pues le dieron sustancia al ministerio del Papa Francisco, un ministerio que duró 12 años, 1 mes y 8 días, y que será recordado justamente por eso, por su cercanía con la gente, por la manera en que realizó cambios, para algunos demasiado radicales, para otros demasiado pocos, pero finalmente cambios en el manejo de la Iglesia. Creo que es importante mencionar, por ejemplo, que hace apenas unos meses nombró a la primera mujer para un dicasterio de la Curia Romana, es el equivalente de una Secretaría de Estado en México, y así con simbolismos a lo largo de estos 12 años, pues el Papa fue dejando un legado que se va a recordar por eso, por querer acercar a la Iglesia a las personas más sencillas y alejarla del boato que caracterizó a la Iglesia Católica en los siglos anteriores, yo diría. Sin duda, mi querido Pascal. Hoy una frase que creo que resume un poco lo que acabas de decir, que él mismo la pronunció y la escribió en sus memorias, en donde dice que le sorprendía que muchos de la curia se escandalizaran porque le daba la bendición a un homosexual o una mujer divorciada, y no se escandalizaron antes cuando se le daba la bendición a un empresario que explotaba a sus trabajadores o un empresario que contaminaba su casa, que era el mundo a lo que él se refería, un hombre que ya también lo comentabas, muy comprometido con el cambio climático y el medio ambiente. Así que creo que él lo resume también perfectamente en esta frase que plasma en sus memorias. Sí, creo que hay documentos importantes en el papado de Francisco, y uno de ellos es Laudato Si, en el que el Papa externa una gran preocupación sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global, la destrucción del medio ambiente, y creo que ese va a ser otro de sus legados. Uno más, sin duda, es la migración. Debemos recordar, Paco, que el primer viaje que él realiza como Papa lo hizo a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, a donde llegaban en esos momentos pues miles y miles de migrantes africanos cruzando esa parte del mar Mediterráneo, llegando a una isla muy pequeña, en condiciones muy, muy precarias. Lo hizo ahí, lo hizo también en la isla griega de Lesbos, y esa fue una de sus mayores preocupaciones durante su papado. De hecho, querido Pascal, dentro de esos viajes fueron 47 viajes los que realizó en su pontificado, visitando 66 países, y en estos viajes, en uno que hizo Lampedusa también, se llevó una familia de refugiados y les dio asilo político en el Vaticano como jefe de Estado, que incluso ahí viven y finalmente no tenían ningún tipo de futuro si el Papa Francisco no les hubiera ofrecido esta oportunidad. Efectivamente, se llevó a 7 personas en esa ocasión. Y es importante también mencionar que, siendo el primer papa latinoamericano viniendo de Argentina, pues nunca regresó a su país como pontífice. Entre esos 66 que tú mencionas no está Argentina, como sí está México y como están muchos otros países visitados durante estos 47 años, pero pues muy complicada la relación con Argentina, complicada la relación con la presidenta Kirchner, también muy complicada la relación con el presidente Milei, quien incluso en campaña pues lo llegó a llamar representante del maligno, ¿no? Una cosa realmente pues sorprendente y escandalosa, yo diría, para alguien que hoy gobierna Argentina y que tuvo en momentos del fallecimiento del Papa palabras muy, muy diferentes, Javier Milei.
Así es, y bueno, también tú decías de esta relación tan mala que tuvo con Cristina Fernández en alguna ocasión también. Decía que Cristina Fernández, cuando se enteró de que era papa y vio sus primeras apariciones, dijo que cuando estaba en Argentina siempre traía, y él dice, siempre traía cara de no puedo decir las palabrotas que dijo la presidenta, pero ahora se ríe con todo el mundo, ¿no? Y pues sí, fue una relación sin duda muy tirante la que tuvo con los mandatarios de su país, que tenía que ver también con su activismo, ¿no? Y bueno, todo lo que hay, además las polémicas de su cercanía con el régimen militar allá en la Argentina. Querido Pascal Beltrán del Río, te mando un fuerte abrazo, mi querido Pascal. Otro para ti, Paco. Muchísimas gracias. Muchas Vamos gracias. a hacer una pausa. Gracias. Gracias, Pascal Beltrán del Río, el director editorial del periódico Excelsior. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con usted. No se vaya. Como se lo hemos informado de forma oportuna, casi desde las 3:40 de la mañana, falleció el Papa Francisco a los 88 años, a las 7:35 de la mañana, tiempo de Roma. La Santa Sede lo confirmó la madrugada de hoy a través de un comunicado. Murió en su residencia de Santa Marta, como ya le decía, 7:35 hora del Vaticano, 3:35 de la madrugada del centro de México. En el mensaje se detalla que el obispo de Roma regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de la Iglesia. El cardenal Kevin Joseph Farrell escribió: toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. El mismo cardenal Kevin Farrell hizo el anuncio momentos después. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Sin duda, la noticia de su muerte sorprendió a toda la Iglesia Católica porque el Papa Francisco reapareció en la Basílica de San Pedro en este domingo de resurrección para la bendición Urbi et Orbi. Durante su participación en la celebración de Pascua fue visto aún en silla de ruedas y con dificultad para hablar. Tras desear buena Pascua, el Papa pidió que el maestro de celebraciones litúrgicas diera lectura al mensaje que preparó. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Y mire, de esta forma fue como las campanas de la Basílica de San Pedro anunciaron la muerte del Papa Francisco. Y tras el anuncio de la muerte del Papa, la plaza de la Basílica de San Pedro en el Vaticano comenzó a llenarse de cientos de peregrinos, fieles y turistas, quienes algunos de ellos llevaban flores y lamentaban la triste noticia. Ahora están sonando las campanas en señal de muerte, las campanas de la Basílica de San Pedro. Y en este momento nos vamos a enlazar con nuestra querida Marinelis Tremamuno, que está precisamente allá en Roma. Querida Marinelis, adelante. Muy buenos días. Aquí siguen llegando personas a la Plaza San Pedro. Nos encontramos al final del Día de la Conciliación, en donde podemos ver el río de personas que caminan hacia la plaza para rezar, para manifestar su cercanía en este hecho inesperado. Hoy a las 7:35 de la mañana fue anunciado oficialmente el fallecimiento del Papa Francisco
por el cardenal Farrell, quien esta noche a las 8 de la noche, hora de Roma, tendrá debe presidir la ceremonia de la constatación de la muerte, del fallecimiento del pontífice. En esta ocasión se va a realizar en la capilla personal del Papa Francisco, en la Casa Santa Marta, en donde tenía su residencia. Estarán presentes sus familiares, estará presente el director de Higiene y Sanidad de la Ciudad del Vaticano, y en esta ceremonia se podrá, además de constatar que realmente falleció el Papa Francisco, será colocado su cuerpo en el ataúd. Ya tenemos información de parte de la sala de prensa que probablemente su cuerpo va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro este miércoles en la mañana, para que los fieles puedan entrar en contacto, verlo, darle el último saludo. Aún no sabemos la modalidad en la que se va a hacer este traslado, no se sabe tampoco ningún detalle sobre el funeral. Sin embargo, el protocolo establece que se debe realizar entre el 4º y el 6º día de su fallecimiento, y para el día de mañana tendremos la notificación oficial de la ceremonia, de cómo se va a llevar a cabo todo este proceso. Marinelis, con motivo del fallecimiento del Papa, ¿se cierra la Catedral de San Pedro, se cierran los museos vaticanos o están abiertos hasta un momento determinado? Al momento no te puedo dar información al respecto, creo que están abiertos porque es constante el flujo de personas. Lo que sí te puedo confirmar es que han sido suspendidas las actividades que estaban programadas con motivo del Año Santo. Recordemos que nos encontramos en un periodo en donde habían actividades todos los días, no solamente de parte de la Santa Sede, sino además del gobierno regional con motivo de este jubileo. Todas estas actividades han sido suspendidas, incluso la canonización de Carlos Acutis, que estaba prevista para el próximo domingo 27 de abril. Muy bien, mi querida Marinelis, te mando un fuerte abrazo. Estamos en constante comunicación. Así es, seguimos muy pendientes de todos los detalles para imagen. Muchísimas gracias, Marinelis Tremamuno, desde Roma. Y mire, hace unos momentos la presidenta Sheinbaum habló en la Conferencia del Pueblo sobre la muerte del Papa. Esto es lo que dijo. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Pues mi querido Quique, finalmente esta transmisión que comenzó contigo desde las 3:40 de la mañana, en donde se dio cuenta de la muerte del Papa Francisco, un hombre que estaba pues ya severamente enfermo de los pulmones, una afección que tenía desde muy joven, cuando estaba en el seminario estuvo internado precisamente, hasta que en 1957 le extirparon un lóbulo de uno de los pulmones, no todo el pulmón, porque tenía 3 quistes. Eso también lo escribe en su biografía muy claramente. Estuvo hace 5 semanas hospitalizado durante un mes, en donde tuvo al menos 2 episodios de crisis. Salió, iba a estar restableciéndose en el Vaticano y desafortunadamente, bien lo dices, de sorpresa, el día de ayer estuvo todavía en la homilía y el día de hoy nos enteramos de la noticia. Así es, ya su salud se veía verdaderamente muy mermada, no se le veía además de todo muy hinchado, ¿no? Por la cantidad de medicamentos. Con el oxígeno. El oxígeno también, las puntas nasales. En un momento tenía oxígeno de alto flujo con mascarilla, después le pusieron estas mismas puntas y pues fue una afección que realmente tenía desde hace mucho tiempo, y lo que él mismo dijo, ¿no? Que él había preparado su muerte, que tenía una visión muy pragmática de la misma y que lo único que le pedía a Dios, que ya le había dado muchos dones, es que no se ensañara con él, que le tenía mucho miedo a ese dolor físico que ya había vivido cuando le hicieron esta lobotomía, porque le tenían que drenar los pulmones todos los días. Entonces, pues ya era algo a lo que le tenía mucho miedo. Pareciera que se fue a despedir el día de ayer. Así es. Pues bueno, que en paz descanse el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que en paz descanse el sumo pontífice de la Iglesia Católica.